Ok, quiero compartir algo con ustedes el día de hoy. Quiero, como ya te dije, que me prestes atención. El mensaje del día de hoy no tiene un propósito de herir a nadie, no tiene el propósito de atacar a nadie. Tampoco es un mensaje para aquellos sensibles ni cardíacos, ¿ok? Si padeces de la presión, te invito a que te tomes tu pastillita. Literalmente no es un mensaje con un propósito de herir ni de destruir. Es el mensaje con un propósito de construir, ¿ok? No es algo que tenga que ver con nosotros directamente, pero como iglesia muchas veces nos vemos centrados o nos vemos intrometidos en esta realidad que hoy te quiero compartir. Entonces, si estamos listos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por todo tu amor y por toda tu misericordia. Gracias por todas tus bondades. Gracias por este tiempo que hoy vamos a tener. Te ruego en el nombre de Jesús que puedas hablar a nuestras vidas, que seas tú y no yo, que seas tú tratando, Dios, hablando, tocando corazones, y que nos guardes de no vivir de la manera en la que hoy vamos a compartir. Te ruego que tu nombre se glorifique de una manera poderosa y que como iglesia podamos ver tu nombre exaltado. En el nombre de Jesús, amén y amén, oh Dios. Le has puesto por título al mensaje, juntos en la misma habitación. Amén. Juntos en la misma habitación. Como subtítulo le he puesto, un enemigo viviendo conmigo. Y así, ¿cómo que un enemigo viviendo conmigo? ¿Cómo es eso? Y cómo que juntos en la misma habitación. ¿Ok? Entonces el título es juntos en la misma habitación. Y como subtítulo le he puesto, un enemigo viviendo conmigo. Y para eso quiero llevarte a la palabra del Señor. Allí el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Y vamos a leer los versos del 34 al 35. Amén. Versos del 34 al 35. Si tiene su Biblia puede abrirlo, si no puede mirarlo en pantalla. Y dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Te lo voy a volver a repetir. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Jesús le dice a ellos, te voy a dar un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado a ustedes, también ámense ustedes los unos a los otros. En esto todo el mundo va a conocer que son mis discípulos, si ustedes tienen amor los unos con los otros. Amén. Entonces a veces pensamos que la manera correcta en la que el mundo va a conocer la iglesia es con el traje y la corbata. Creemos que la manera correcta en la que el mundo va a conocer la iglesia es con los coritos antiguos. Creemos que la manera correcta en la que el mundo va a conocer la iglesia es solamente hablando en lenguas. Creemos que la manera correcta en la que el mundo va a conocer la iglesia es cuando decidimos no juntarnos con un grupo de personas que me contamina, que me quita mi santidad, que literalmente me manchan mi testimonio. Y ahí es la manera en la que muchas veces, tristemente, nosotros creemos que el mundo nos va a conocer. Vivimos en una generación donde todos tenemos una opinión y nos encanta que nuestra opinión tenga valor. ¿Verdad o mentira? ¿Están aquí? Vivimos en una generación donde tenemos una opinión. Esto es lo que yo creo. Y a veces olvidamos que no siempre es lo que yo creo, sino hay momentos donde mi opinión no es que no tenga valor, pero quizás no es la más adecuada, no es la precisa. Tal vez mi opinión debe subordinarse al que quizás tenga una opinión más poderosa o con más valor en ese entonces. Pero tengo una opinión y punto. Y muchos creen que por tener esa opinión tienen entonces la razón. No sé a quién le ha sucedido. Hoy se vive en una cultura donde cancelar a las personas es más rápido que escucharla. Me caes mal, no me interesa lo que tienes que decir, yo te cancelo. No quiero andar contigo porque no, me traes el mal testimonio. No puedo unirme contigo porque no. Dejo de ser santo para Dios. Entonces es más fácil cancelar a la persona, cerrarle las puertas a la persona,
antes que prestarle el oído a lo que tiene que decir. Solo basta una publicación para destruir reputaciones. Y no sé cuánto lo han visto, pero a veces tomamos las redes sociales para decir, y eso que es la suegra no sé qué, y eso que es el esposo no sé cuánto, y eso que es el pastor tal, y eso que es la iglesia tal. Entonces basta una sola publicación para testear demasiado rápido, sin prestar atención, que podemos destruir la reputación de alguien. O un comentario el cual puede dividir amistades, como que ten cuidado con fulano, no es lo que aparenta, a mí me traicionó, a mí me engañó, yo siempre he sido esto y y buscamos la manera de soltar un comentario que puede destruir amistades, donde muchas veces el que viene con esos comentarios viene con una actitud de víctima, y tristemente a veces nosotros caemos en el error de creerle sin buscar la raíz del asunto. También basta no solamente con un comentario, sino con una diferencia para comenzar a hacer muros alrededor de mí. Yo no pienso igual que tú, no camino igual que tú, no estoy de acuerdo contigo, te quiero demasiado lejos de mí. Comienzo a hacer muro, comienzo a hacer límites, comienzo a acercar mi vida, donde comienzo a alejar a todos de mi vida, porque yo soy el que tengo la razón. Y cuando tengo la razón, muchas veces nos creemos absolutos, donde descuidamos que todos cometemos errores y que yo no soy 100% el perfecto que tal vez quiera ser. Y mientras meditaba sobre este tema, tristemente algo tocó mi corazón, y es que muchas veces este mismo espíritu, muchas veces esta realidad, muchas veces esta enfermedad incluso, no solo se vive de esa puerta para afuera, sino que tristemente queremos traerla adentro de la iglesia. ¿Están conmigo, sí o no? La realidad es que a veces decimos, así vive el mundo, pero sin darnos cuenta queremos traer esas actitudes adentro de la iglesia. Entonces la palabra dice que no pueden haber dos juntos si no están de acuerdo, y sé que siempre lo usamos solamente en el área matrimonial, pero la realidad es que como iglesia no podemos andar juntos nosotros como iglesia si no estamos de acuerdo. Entonces queremos traer ciertas prácticas, ciertos estilos de vidas que en un pasado nos fueron bien dolorosos, pero queremos ponerlo por práctica, y eso tocaba mi corazón. Y puede que sin darnos cuenta nos hagamos expertos en señalar errores, olvidando que es más satisfactorio sanar heridas, es más satisfactorio levantar al caído, y en algunas ocasiones es más fácil detectar pecados ajenos mientras ignoramos el orgullo que hay escondido en nuestros corazones. Entonces, olvidamos que es más fácil sanar la herida de alguien, el corazón roto de alguien. Olvidamos que el orgullo muchas veces está ahí, y si no lo mantenemos bajo control resalta. Hace unos días llamaba a alguien para una cosa. Tenía una conversación con alguien por teléfono y le decía, mira, esto es así, funciona así, y lo van a hacer de esta manera. Pero esta persona me decía, no, ni loco, yo hago eso y esto y aquello. Y él tenía su punto de vista que es respetado, ¿ok? Punto de vista que es válido, porque es su punto de vista, es su razón. Ahora, en la manera en la que hablaba me daba a entender que él no se contaminaba de esa manera. O sea, de esa manera él dejaba tal vez de ser un cristiano, o la manera en la que lo miraba era como que de esta manera yo le voy a fallar al Señor. Y está bien, está genial. Pero la realidad, yo le decía a esta persona, a veces hay cosas más peligrosas que nosotros como hijos de Dios cometemos, que muchas veces no le damos el peso que merece. Solamente por hacer un negocio o hacer esto, yo dejo de fallarle a Dios, pero a veces hablamos mentiras, levantamos falsos testimonios, señalamos, juzgamos, criticamos, nos reímos con todo el mundo, pero en mi interior yo cargo con un odio y con una ira que nadie la puede mirar, pero es mi realidad. Pero eso no es pecado ante Dios. Es más pecado decir que si hago esto me puede contaminar. Es más pecado acercarme a un homosexual porque me puede quizás traer un mal testimonio. Pero a veces abrimos la boca demasiado grande. Tenemos una lengua que es un látigo demasiado doloroso y no le damos importancia realmente a lo que importancia tiene. ¿Están conmigo, sí o no? El enemigo no siempre llega vestido de oscuridad, porque a veces pensamos que el diablo llega cerrado de negro, con los tarritos como lo vemos, con aquel tridente lleno de fuego, y se para delante de nosotros y nos dice, vas a pecar. No, a veces llega disfrazado de verdad, porque dice la palabra claramente que él es el padre de toda mentira.
Pero es tanta su mentira que la torna como verdad y hace que tú la creas como una verdad. Entonces a veces el maligno llega disfrazado de verdad. En ocasiones llega disfrazado de madurez espiritual. Wow, tú lo miras y dices, wow, qué clase de varón o qué clase de varona de Dios, como dirían realmente un pentecostal de pura cepa, como decimos. También llega disfrazado de discernimiento e incluso viene en defensa de la hermana Susana. Y lo que conocemos al hermano Carlos, sabemos que es uno de sus dichos preferidos. ¿Quién es la hermana Susana? Su sana doctrina. Amén. Entonces llegan en defensa de la sana doctrina. Esta es la doctrina tal, esta es la doctrina tal, yo no me mezclo. Y yo en Cuba de cierto modo pensaba de esta manera. Esta es la doctrina tal y cuando llego a los Estados Unidos me doy cuenta que llega el de la metodista, el de la bautista, el de la pentecostal, llega el católico, llega el brujo y llegan todos a la iglesia. Pero que la iglesia no es una doctrina, la iglesia es Jesucristo. ¿Están conmigo, sí o no? Lo que no nos damos cuenta es que en un sinfín de ocasiones, detrás de muchas palabras espirituales, en ocasiones se esconde un corazón duro, a veces un corazón incluso incapaz de amar. Sé que creemos que el enemigo siempre está afuera, siempre se encuentra de esas cuatro paredes para allá, en un mundo, en el pecado, en la cultura, en las tentaciones, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar, a veces el enemigo más peligroso vive dentro de nosotros. Me puede decir, ¿cómo es así si yo tengo el Espíritu de Dios? Sí, vive dentro de nosotros y se llama mi propio yo. ¿Están conmigo, sí o no? El enemigo más peligroso muchas veces no es Satanás. El Señor lo reprende y sabemos que es el padre de todo mentira. Sino que a veces el enemigo más peligroso que nosotros tenemos es aquel que se llama mi propio yo. Ese que me lleva a pensar, a actuar, a decir, a proyectarme, a pensar, a juzgar, a criticar y a tomar decisiones. Un enemigo que muchas veces critica más de lo que restaura, que condena más de lo que abraza, que hiere a veces en nombre de Dios e incluso divide creyendo defender la fe. Y sé que muchas veces hemos dicho que cuando lleguemos al cielo nos vamos a sorprender. Miraremos un católico, un bautista, un adventista, miraremos a todo el mundo, porque la gracia le pertenece al Señor. Y el único capaz de juzgar y decir el fin de cada uno de nosotros se llama Jehová de los ejércitos. Entonces a veces pensamos que tenemos la habilidad para decir quién entra al cielo y quién no, quién es salvo y quién no, quién camina en la sana doctrina y quién no, simple y llanamente por lo que tenemos delante de nuestros ojos, olvidando que todos cometemos errores. Pero a veces nos topamos con el escenario de personas que llegaron rotas a la iglesia buscando de Cristo, personas que vienen en sufrimiento, personas que vienen dolidas, personas que vienen, como decimos en cubano, hecha talco. Sabemos lo que es el talco, el polvo que se echan para los niños. Llegan así de esa manera a la iglesia, buscando a Cristo. Y tristemente a veces terminan más heridas por personas religiosas que por el mismo mundo que un día los hirió a ellos. Siendo esto exactamente lo que sucedió con Jesucristo. Lo mismo sucedió con Jesús. Los pecadores querían acercarse a Jesús. Donde quiera que llegaba Jesús, la multitud se reunía. Y podemos mirarlo porque era el gran poder. Pero Jesús tenía algo, una esencia que era única. Entonces los pecadores querían acercarse a Jesús. Los que eran rechazados, marginados, corrían hacia él. La lepra era una enfermedad muy común en esa época. Y todo el mundo que tenía lepra tenía que ser expulsado del campamento de la ciudad, andar con una campana delante diciendo: aquí viene el de la peste, quítense que se pueden contaminar. Pero el único que se acercaba a esos que contaminaban tenía un nombre y era Jesús. El único que llegaba a orar por ellos se llamaba Jesús. No iban los fariseos, no iban los escribas, no iban los doctos de la ley. Iba aquel que literalmente tenía bien claro que los marginados le encantaba y adoraban estar con él. También los quebrados lloraban delante de él. Y la pregunta ahora en este punto es, entonces, ¿quiénes quisieron matarlo? ¿Quiénes querían destruir a Jesús? Si era el que se hacía cargo de los deprimidos, de los oprimidos, era el que se hacía cargo de los enfermos, era el que se hacía cargo de los que estaban desvalidos. Entonces, ¿quiénes querían matar a Jesús? Y la pregunta es clara, la persecución no venía
de los que nunca habían conocido a Dios, sino de los que pregonaban saber algo, de los que pregonaban ser religiosos, de los que conocían la ley, pero sin querer olvidaban una palabra pequeñita, pero con mucho poder: el amor. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces conocían la ley, conocían la Torá, conocían a Moisés, conocían lo que sucedió en el Antiguo Testamento, pero olvidaban algo que llevaba por nombre amor. Los que hablaban y exigían santidad, pero tristemente no sabían lo que era misericordia. Los que decían: yo represento a Dios, yo represento la iglesia, yo represento la sana doctrina, pero no tenían tristemente la mentalidad, no tenían la realidad de darse cuenta que mientras pregonaban todas estas cosas, se gastaban por perseguir y crucificar al Hijo de Dios. Entonces Jesús, que tenía la habilidad y la gracia no solamente para sanar, para libertar, sino que tenía una gracia para romper protocolos, porque Jesús rompía todo protocolo. El sábado no se puede salir, encontrabas a Jesús en el templo leyendo, sanando enfermos, haciendo cualquier tipo de cosa que en aquel momento era locura, era religión, era para ser desterrado. Jesús tenía la habilidad de romper protocolos. Entonces, como él rompe los protocolos religiosos de la época, habló con quienes nadie hablaba, tocó a quienes nadie quería tocar, perdonó a quien nadie quería perdonar. ¿Estás loco? ¿Tuviste lo que me hizo? ¿Tuviste cómo me trató? ¿Tuviste cómo me habló? No sé cuántas veces lo ha repetido. Ni loco lo perdono. Que lo perdone Dios. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? No, ahora nadie lo ha escuchado. Y nos llamamos de la cancioncita: que te perdone Dios porque yo no te perdono. Pero es una realidad la que nosotros a veces enfrentamos. Y Jesús amó también a quienes todos despreciaban. Porque Jesús tenía bien claro algo. Tenía bien claro que el evangelio nunca fue diseñado para producir condenación. El evangelio jamás fue producido para hablar, declarar condenación. El evangelio fue diseñado para producir hijos de Dios que reflejen el corazón del Padre. Ese es el evangelio. El evangelio fue creado para producir hijos que agraden el corazón del Padre. Lo primero, dicho esto, quiero llevarte al primer punto en esta mañana. Un yo sin Jesús disfruta condenar lo que es diferente. Un yo sin Jesús, un yo sin el Espíritu Santo, ama el condenar lo que es diferente. Y quiero llevarte al Evangelio de Juan 8 y ver los versos del 7 al 11. Y dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Enderezándose Jesús, y no vino a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero imagínese tú en aquella época donde el veredicto de esta mujer era ser apedreada, merecía morir porque desobedeció la ley. Llegar a alguien que hoy es Jesús, el Todopoderoso, pero en aquella época muchos se preguntaban: ¿y este de dónde salió? Decir: vete que yo no te condeno, no lo hagas más, quedas libre. Imagínense la manera en la que pudieron haberse proyectado todos los que estaban en aquel lugar. Aunque la palabra dice que fueron confrontados por la realidad y comenzaron a irse unos a otros. Imaginémonos el escenario por un momento. Entonces, cuando todos los fariseos y todos los que iban a apedrear comienzan a ver algo diferente, ahí comienza la condenación. Porque la ley decía: tienes que apedrearla. Pero Jesús decía claramente: vete, yo te perdono,
y no lo hagas más. La mujer adúltera estaba tirada en el suelo, humillada, expuesta y destruida emocionalmente. Y alrededor de ella habían hombres con piedras en la mano. Tal vez en alguno de los momentos de nuestras vidas nos hemos visto en uno de estos dos puntos. Y quiero que me presten atención. Tal vez en algún punto de tu vida puede haberte visto listo también con una piedra en la mano, lista para arrojársela a alguien, no por el pie, sino tal vez por la misma cabeza, diciendo: estoy listo para quizás apedrear al primero que venga y piense diferente a lo mío. O tal vez en algún momento de la vida te has visto siendo el que está en el medio del huracán, al que todos critican, señalan, juzgan, hacen tirillas, como decimos en buen cubano. O tal vez eres de los que estás ahí, no sé, dando vuelta en el medio de la situación, donde si levantas tu mirada, donde si levantas tus ojos, tendremos a nuestro alrededor un ejército listo esperando la voz de mando para atacar, esperando que digan: apedréalo, expúlsalo de la iglesia, condénalo, exponlo en el altar, listo para atacar. Tal vez con publicaciones en el Facebook, algunas críticas o algunas indirectas. Mira quién va por ahí: el Santo de Israel. Son indirectas que a veces usamos, el que se cree cristiano, el predicador, el evangelista. Tal vez con algún tipo de rechazo, algún fingimiento de alguna personalidad o algunos rumores silenciosos. Allí como el ratón, en Cuba decimos que cuando vemos a la idea, es como el ratón que come y sopla, porque el ratón muerde y sopla. Y a veces hay gente que sus comentarios son como el ratón, van ruyendo, no te das cuenta hasta que todo está comido, y soplan para no dejar huellas. Entonces tenemos comentarios silenciosos, piedras que a veces no son físicas, pero sí son piedras elegantes con un vocabulario bíblico, porque lo lindo es que se usa la Biblia. Tristemente se vive encerrado muchas veces en estos patrones tan religiosos que todo lo diferente tiende a incomodar. Y cuando miramos que, yo sé que lo nuevo siempre trae temor, los miedos trae inquietud, pero cuando miramos que algo ya no funciona en la iglesia, o quizás es nuevo o se proyecta de una manera, ahí se encienden las alarmas, y más de los espirituales. Y entonces comenzamos a vivir de esta manera rígida, donde lo nuevo comienza a incomodar, y tristemente lo más efectivo es intentar eliminar lo que yo aprendí, lo que no aprendí, lo que no me dijeron, lo que no me enseñaron en la otra iglesia donde yo iba, lo que yo no vi hacer en la otra congregación donde yo estaba. Lo más importante de todo esto es que exactamente lo mismo hicieron con Jesús. Cuando la mayoría miró a Jesús, que era diferente, que no seguía lo que todo el mundo estaba acostumbrado a hacer, que no vino a obedecer lo que todo, y esto no es para que tú te vuelvas un rebelde tampoco, ¿no? Pero cuando miraron que Jesús no se proyectaba de la misma manera, el discurso entonces comenzó a cambiar. Entonces mirábamos que en la última semana de Jesús todos gritaban: Hosana, 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 el que viene en nombre del Altísimo. Ponían sus ramas, le daban la bienvenida, y viene el rey de los judíos. Entonces, una semana más tarde, o 4 o 5 días después, el discurso cambia por completo. Y la vida de Jesús es marcada por 2 palabras de condenación. Número 1, la primera palabra era: apedréenlo. Y la segunda palabra era: crucifíquenlo. ¿Están conmigo, sí o no? La vida de Jesús cambia del momento de que ahí viene el Hijo de Dios. Ahora comienzan a que crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque no hizo lo que todo el mundo hizo, porque no caminó como todo el mundo caminó, no creyó en lo que todo el mundo creyó. Es tiempo de apedrearlo y crucificarlo. Solo porque decidió enseñar un evangelio real, un evangelio vivo. Por eso mucha gente dice: el cristiano no se mete en política, porque Cristo nunca se metió en política. Es que Cristo no vino a hablar de política. Cristo vino a instaurar lo que no había sido instaurado: el evangelio del cielo. El propósito de Cristo en esta tierra no era quitar al que estaba en el poder, era decir: yo traigo un reino perfecto, uno que es duradero, uno que tiene poder, y ese viene desde los cielos. Ese era el propósito de Cristo. Un evangelio real, no movido por la tradición ni por la religión, sino un evangelio de compasión, un evangelio de amor que se acerca al necesitado. Literalmente, quiero que presten atención. Esto no dice
que el pecado no va a ser confrontado. Porque entonces caemos en el punto donde abrazamos la gracia para volvernos graciosos. Abrazamos la gracia para hacer lo que yo quiera. Abrazo la gracia, al final Dios me perdona. No, van a haber consecuencias y el pecado tiene que ser confrontado de una manera u otra. El pecado tiene que ser confrontado. La Biblia dice que si alguien es sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Ve y habla con él. Si no entiende, trae a un testigo. Y si aún no sigue entendiendo, entonces tráelo a los ancianos de la iglesia. Pero la palabra nos enseña que el pecado tiene que ser confrontado. Ahora, usted y yo fuimos llamados a glorificar a Dios con toda nuestra vida. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Ok? Nosotros fuimos llamados a glorificar a Dios con toda nuestra vida. Todo nuestro ser tiene que alabar y glorificar a Dios. No solo lo que se ve, sino también lo que no se ve. Entonces, todo nuestro ser tiene que alabar y glorificar al Señor. Porque de nada sirve glorificar a Dios por fuera cuando en mi interior literalmente caigo en el punto que el mismo Jesús cayó cuando llamó a los fariseos sepulcros blanqueados. Entonces, por fuera estamos bien bonitos, pero por dentro llenos de putrefacción. Entonces, la realidad está en que todo nuestro ser, ¿están conmigo, sí o no? Todo nuestro ser tiene que alabar al Señor. Todo nuestro ser tiene que glorificar a Dios. Y no solo lo que se mira, sino también lo que no se ve. Hay una enseñanza de Jesús que tenemos que abrazar nosotros. Y es que no somos policías evangélicos. ¿Están conmigo? No somos policías evangélicos. A veces creemos que tenemos ese símbolo puesto, esa identidad. No somos policías evangélicos. No fuimos llamados a perseguir ni a destruir al pecador. Usted y yo claramente tenemos que tener esto bien claro en mente. Somos usted y yo un pecador también. Entonces Dios nos manda a confrontar el pecado. Porque ya dijimos que no es que vamos a tolerar lo que está mal hecho. Dios nos manda a enfrentar el pecado. Pero nunca olvides que eres un pecador también. Nunca olvides que la misma gracia te abrazó y que Dios te sacó del mismo lugar donde está dispuesto a sacar otros iguales o peores que tú. Y es la realidad, ¿ok? ¿Están conmigo, sí o no? Nota un silencio. Quiero llevarte rápido a Gálatas capítulo 6, verso 1. Dice la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vayan y bótenlo de la iglesia. ¿Es lo que dice el verso? Gracias. Dice, vosotros, o sea, ustedes que son espirituales. ¿Cuántos espirituales hay? Amén. Ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. O sea, voy a tener misericordia de este porque mañana yo puedo estar en este lugar. Dice, teniendo, o sea, con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, no hables mal del chismoso, porque tal vez mañana el que puede estar en un chisme eres tú. Y quizás anheles que te restauren, que te den una segunda oportunidad, porque siempre que cometemos un error, ¿qué queremos? Que nos perdonen. Pero a veces nos cuesta perdonar a alguien. Y decía Pablo, cuando ustedes vean a alguien cometer un error, no lo ataquen, no lo crucifiquen. Con amor, con misericordia, acérquense a él, restáurenle, considerándote a ti mismo. A veces Dios nos va a permitir ver algo. Dios no va a permitir escuchar algo. Dios no va a permitir tal vez enfrentar algo, no para que salgas corriendo y la iglesia entera se entere, sino para que ores y seas tú el encargado de que esa persona pueda venir al arrepentimiento. ¿Están conmigo, sí o no? Lo segundo que quiero compartirte es que un yo sin Jesús convierte la fe en superioridad. Un yo sin Jesús convierte la fe en superioridad. Una de las cosas que más nos atacan y que muy pocas veces nos gusta es perder la razón. Quizás no a todo el mundo, pero si hay algo que duele es cuando alguien te dice no tienes la razón. No, pero no tienes la razón. Y eso duele. Yo sé que algunos dirán, no, yo no, a mí me duele, no me gusta perder la razón. Por eso cuando la tengo trato de abrazarla. Porque la realidad es que nos cuesta perder la razón. Creemos que lo que hemos aprendido es infalible y nada ni nadie puede moverme de ahí. Y esto tristemente a veces nos lleva a nosotros al punto de amar más el tener la razón que amar a la gente.
Alguien, y se lo he compartido varias veces y se lo vuelvo a repetir porque me encanta repetir. Hace unos años atrás alguien se me acercó y me dijo: el hecho que tenga la razón no quiere decir que tienes la razón. Pero ¿cómo es así? Si tengo la razón, por supuesto. No, el hecho que la tengas no quiere decir que la tienes. Porque muchas veces, por demostrar que tengo la razón, amo más el tener la razón que amo más el amar a alguien. Para mí es mejor tener la razón antes de que tener misericordia de alguien. Para mí es demostrarle al mundo entero que yo estoy en lo correcto, en lo mejor, antes que decir: tengo la razón, pero yo te perdono. Tengo la razón, pero voy a dejarlo pasar por alto. Entonces para mí es más fácil tener la razón antes que amar a la gente, antes que darle una segunda oportunidad a alguien. Esto no es que tengo que perder la razón porque reconozca que quizás la tengo y tengo que perderla. Porque hay veces hay cosas que son de sentido común. Alguien decía una vez: yo no discuto con burro. Y viene alguien y le hace la misma pregunta y le dijo: te dije que no discuto con burro. En otra palabra le dijo: él es un burro. Entonces a veces queremos fajarnos con el burro y hacerle entender al burro que no es león, que no es tigre, que no es hormiga. Es burro, perfecto. Hay cosas que son sentidos común. Y por mucho que empeñemos, no vamos a sacar a la gente de donde están y llevarla donde queremos. Entonces hay un momento en el cual, teniendo la razón, tenemos que perderla. Entonces, cuando nuestra fe pierde el amor, tristemente se convierte en arrogancia espiritual. ¿Conmigo sí o no? Cuando la fe pierde el amor, la fe se convierte en arrogancia. Esa fe se convierte en arrogancia espiritual. Ahora, rápido, déjame compartirte 3 cosas que trae consigo la arrogancia espiritual. La primera, me hace creer que somos los mejores y que estamos en lo correcto. Una persona arrogante espiritual es alguien que se cree que está a la mano derecha del meñique de Jesús. Ahí, agarrado del meñique. Es un arrogante. Literalmente, siempre va a tener la razón y vamos a creer que somos los mejores. La arrogancia espiritual también hace que, como iglesia, me crea que soy la iglesia verdadera y que estoy en la iglesia verdadera. No, los demás no se van a salvar. La iglesia pentecostal es la única que se va a salvar. ¿Y quién nos dijo a nosotros? ¿Quién nos aseguró eso? Aquí en este libro no se me asegura en ningún punto. Entonces la realidad es que a veces creemos que estamos en la iglesia perfecta y en la iglesia verdadera. Y yo siempre trato de mantener la sana doctrina, gloria a Dios por eso. Y le he dicho a ustedes que el día que yo predico otro evangelio diferente, tienen la autoridad para apedrearme y crucificarme. Es una realidad. Pero la iglesia perfecta es la iglesia que creó Jesucristo, la que un día va a ver al Rey de Reyes entre las nubes, después del sonar las trompetas. La arrogancia espiritual también hace que nadie más que yo a mi alrededor tiene un mejor entendimiento que yo y de las cosas de Dios. ¿Estás loco? Si yo estudié no sé cuánta teología, yo estudié, y gloria a Dios por el que lo haga. Pero Pablo decía: todo lo he estimado como pérdida, por basura, como estiércol, si nos vamos a la profundidad del significado, por amor a aquel que me llamó. Dice: si es para vanagloriarse, vengo de no sé qué lugar, yo estudié no sé qué con el maestro tal en tal lugar, tanto tiempo en tal escuela. Pablo tenía para gloriarse, pero dice: todo lo he estimado como basura por amor a aquel que me llamó. Entonces olvidamos que Dios no pertenece a ninguna denominación. ¿Y cómo así no? Dios no es evangélico, ni es pentecostal, ni es católico. Dios es Dios. ¿Quiénes crearon las denominaciones? Nosotros. ¿Quiénes crearon los grupos doctrinales? Nosotros. Entonces olvidamos que Dios no pertenece a una organización, que Dios no vino a defender egos religiosos y que Jesús no murió por una marca cristiana determinada, sino por una humanidad necesitada de Dios, donde no hay judíos ni griegos, sino un solo pueblo con una misma esperanza, cubierto por una única gracia que lleva por nombre Jesús de Nazaret. Aleluya. Esa es la iglesia de Cristo, aquellos que guardan la promesa. Yo vengo de la iglesia Asambleas de Dios en Cuba. Alibey viene de la metodista. Y yo me voy a fajar con Alibey porque la metodista esto. Tenemos diferencias doctrinales en muchas cosas, sí la tenemos. Pero al final amamos el mismo Dios, creemos en el mismo Dios, tenemos el mismo Espíritu Santo y vamos juntos en la misma dirección.
Entonces la única iglesia verdadera es la iglesia de Jesucristo. Primero a los Corintios 13, versículos del 1 al 3 decía Pablo: si yo hablo lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, me encanta como dice esto, de tal manera que trasladase yo los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, dice, de nada me sirve. Aleluya. Esas no son ideas mías. Ahora apedren a Pablo si quieren, a mí no. Pablo lo dejó escrito ahí. De nada me sirve ser yo o creerme la mano derecha de Jesús si no tengo amor. Si amo con sonrisa pero odio con el corazón, de nada me sirve. Porque me condeno a mí mismo, me traiciono a mí mismo y literalmente me quedo estancado. Y concluyo en esta mañana. Todos llegamos a Cristo rotos y necesitados de perdón, ¿verdad o sí? ¿Verdad o mentira? Todos llegamos rotos o quizás necesitados de perdón. Hay quien le dice, a lo mejor me iba mejor en el mundo, pero no tenías la salvación. Te iba mejor en el mundo, pero ibas a una condenación eterna. O sea, todos llegamos rotos, necesitados de perdón, de gracia, de paciencia, como también de nuevas oportunidades. Por eso, no podemos actuar como si nunca hubiéramos necesitado misericordia. Porque una de las cosas que afecta al pueblo evangélico es que una vez que recibe misericordia, se olvida que necesitó misericordia. La gracia que Dios nos dio debe producir en nosotros humildad, no superioridad. Porque cualquiera puede fallar en un momento débil, y olvidar eso nos vuelve más duros, necios o rudos con los demás. Por eso quiero enfatizar en lo siguiente en esta mañana, y quiero que me presten atención. Un corazón que olvida la gracia pierde la compasión y se acostumbra a juzgar. Pensé que alguien iba a decir amén. Lo voy a volver a repetir. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Están despiertos? ¿Alguien vivo aquí? Aleluya. Hace unos días yo puse en el grupo de los servidores, puse un video que decía, ¿hay alguien vivo aquí? Porque había un silencio. Me dice Eli, oye, está todo el mundo en silencio. Y pasé el videito y todos se reían. Porque dice, ¿hay alguien vivo aquí? Un corazón que olvida la gracia es un corazón que pierde la compasión y se acostumbra a jugar. Jesús nunca abandonó a los heridos. Jamás Jesús abandonó a los heridos. Jesús dice, jamás. Miramos cuando Jesús entró y fue rumbo a la hija de Jairo. Jairo sale al encuentro de Jesús. No estaba en los planes de Cristo tal vez ir para casa de Jairo, pero él le dice, mi hija está muriendo, necesito que vengas. A diferencia del endemoniado ganadero, ese mismo, que llega a la orilla y Jesús intencionalmente cruza, para y dice, voy hasta allí. Pero a diferencia, Jairo sale al encuentro y le dice, hey, hay esto. Pero me sorprende algo más, cuando llega la mujer del flujo de sangre que lo toca, Jesús dice, poder ha salido de mí, alguien me tocó, ¿quién fue? Jesús pudiera haber dicho, allá esa se sana, yo sigo caminando. No, Jesús se detenía por los heridos, le prestaba atención a los desvalidos, aquellos que necesitaban el verdadero evangelio. Entonces Jesús nunca los abandonó. Mientras muchas veces las personas señalan, critican o exhiben al que cae, Cristo siempre restauró, levantó y se acercó al quebrantado. Porque nada más tiene que caer alguien, y eso a veces me entristece, porque si hay alguien que está condenado a no fallar es el cristiano. Creo que en el mundo cualquiera comete cualquier error y somos amigos y nada pasa, sigue. Pero que no sea el cristiano el que comete el error, tristemente. El que está condenado a no fallar es el cristiano. Y eso que era el pastor, y eso que era el religioso, y eso que esto. Y tristemente sucede a veces entre nosotros. O sea, Cristo siempre restauró, levantó y se acercó al quebrantado. El evangelio es un lugar para perfección, donde caben las personas heridas que necesitan amor y restauración.
¿Ok? ¿Están conmigo, sí o no? Entonces a veces decimos, no, es que yo no soy perfecto, pero Cristo vive en mí que sí es perfecto y yo voy camino a una perfección. Entonces el evangelio es el lugar para perfección, donde caben las personas heridas que necesitan amor y restauración. Ahora, ¿cómo logro que mi yo nunca olvide la gracia? En primer lugar, entrégale tu corazón a Cristo. ¿Alguien puede decir amén? ¿Dónde están los vivos aquí? Si no, cierren sus ojos por ahí para que todos los muertos resucite ahora. Lo primero, no sé si pueden ayudarme de atrás. ¿Cómo logro que mi yo nunca olvide la gracia? En primer lugar, entrégale tu corazón a Cristo. Ay, que ya yo se le entregué, ya yo hice la oración, Señor, acéptame. Eso no es entregarle el corazón a Cristo. Por mucho tiempo hemos creído que entregarle el corazón a Cristo es un día pasar aquí adelante y decir, te acepto como mi Señor y Salvador. No lo es todo. Entregarle el corazón a Cristo es rendirnos al Señor. Dejar que Él venga a vivir en nuestras vidas y comenzar a movernos bajo la voluntad y la misericordia del Señor. Si no, soy un religioso. No he conocido a Cristo. Tengo que entregarle mi corazón a Cristo. En segundo lugar, nunca olvides cuántas veces Dios te ha perdonado. No sé cuántas veces Dios te ha perdonado. Para mí Dios me ha perdonado muchísimas. Que si yo te cuento las cosas que me ha perdonado Dios, yo creo que usted me clava ahí en ese madero. Entonces a veces olvidamos cuántas veces Dios me ha perdonado. Pero aquel no puede fallar. Aquel no merece fallar. Cuando recuerda quién era sin Dios, se vuelve más fácil condenar a otros. Pero cuando entiendes que Dios ha tenido misericordia de ti también, comienzas a amar de una manera diferente. Y lo tercero es que no seas parte de los que buscan ripiar a las personas y destruirlas. No seas parte de ellos. También no le temas a lo diferente. Porque cuando vemos algo nuevo, no, ya me voy. No le temas a lo diferente. Y nunca le niegues la gracia a un pecador. Jamás. Jesús dijo, yo toco la puerta. Él no dice del que va a la iglesia, ni del que me aceptó, ni del que me conoció. Jesús dice, yo toco la puerta y el que oye abre. Entonces yo entraré y cenaré con él. Jesús toca la puerta de todo el mundo. Y aquel que decida abrirle el corazón a Cristo, deja que Cristo entre y Cristo viene a quedarse en su vida. Jesús nunca será representado correctamente por quienes conocen doctrina pero olvidan el amar. Jamás. La verdad y la esencia del evangelio no se trata solamente de cuánto sabes, se trata de cuánto reflejas al Señor. Mateo 22, 36 al 39 dijo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero como Cristo rompe protocolo, como te dije hace unos minutos atrás, no quedó ahí. Dice el verso 38, este es el primero y el gran mandamiento. Wow, el más grande. Dice, y el segundo es semejante, o sea, no hay diferencia, es parecido, es lo mismo. El segundo es lo mismo que amar a Dios. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice, ama a Dios, no, como mismo tú amas a Dios, tienes que amar a tu prójimo. ¿Están conmigo, sí o no? Además, dice la palabra, que aquel que venga a traer su ofrenda al altar, si tiene algo en contra de alguien o algún problema con alguien, la palabra dice, ve y arréglate primero antes de traer una ofrenda al altar. Porque para Dios, la ofrenda que traigamos no lo va a hacer dejar de ser Dios. Pero cuando nuestro corazón no sabe amar, Dios entiende claramente que hay algo que todavía no está funcionando correctamente. Entonces, decía el Señor, amen a Dios. Es el gran mandamiento. Hey, pero el segundo es parecido. Entonces se la pone más difícil. ¿Cuánto aman a Dios? Todo el mundo dice, amén, yo amo a Dios. Pero ¿cuánto amamos a los que nos traicionan, nos engañan, nos dividen, nos hacen pedazos, nos acaban la vida? Ahí cambia el amor. Si amas a Dios, tienes que amar a Jesús. Es la realidad del Señor. Gracias por los pocos amenes. ¿Hay alguien vivo aquí? Luego con el video, ¿hay alguien vivo aquí? Y es la realidad del evangelio.
Como iglesia hemos sido llamados a vivir diferente. Y el ingrediente que muchas veces olvidamos es el más pedido, el más necesitado, y es el amor. Es lo que más necesitamos. Dios nos ha puesto en esta ciudad para abrazar, para restaurar, para escuchar, para caminar con el herido y amar como Jesús amó. Y sé que quizás los que llevan mucho más tiempo en esta ciudad hayan tenido un roce con alguien, alguna situación con alguien, pero quiero decirte, Dios te puso con esa condición. Dios no te puso para señalar, ni juzgar, ni convertirnos en rivales, aún a pesar de decir que hemos conocido a Cristo y ahora vive en nuestras vidas. Somos una verdad viva y eso tenemos que entenderlo todos, porque Cristo ahora vive ¿dónde? ¿Dónde vive Cristo? Cristo no vive en este edificio. Cristo no vive en este, no te engañes que Cristo no vive en este edificio. Cristo visita este edificio cuando la iglesia se une en este edificio. Pero cuando todo se va, todo se queda en silencio y todo desaparece, la presencia de Dios sigue en el mismo lugar, en nuestros corazones. Ahí es donde vive el Señor. Y es la realidad. Primero los Corintios 13:13. Y dice así, decía Pablo ya al final de este precioso pasaje que muchos conocemos. Decía Pablo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos estos tres es el amor. ¿Alguien puede decir amén? Y ya termino con esto, ahora sí te lo prometo. Hace unos días atrás miraba un video donde alguien bien famoso que la mayoría conocemos, que lleva por nombre Dante Gebel, hizo unas afirmaciones que para la religión han sido un poco confusas. Sé que Dante Gebel está como pastor, es pastor de una mega iglesia, una iglesia de detalles, de lujo. Me encanta cómo trabajan esa gente. Una iglesia de detalles, ahí no se pierde un detalle. Y en un momento determinado ha sentido o ha sido movido a querer dar un paso en la política. Esto lo llevó a cambiar su mentalidad. No a dejar de ser cristiano, sino a cambiar lo que quizás muchas veces repitió. Producto a esto, hizo algunos comentarios que hasta yo en un momento determinado quizás dije, crucifíquenlo. Porque es lo que tristemente hemos aprendido. Ahora, no estoy defendiendo que Dante está bien o está mal con lo que dijo. Cada cual, dice la palabra, le dará por separado cuentas a Dios. Cada cual, incluso nosotros si juzgamos sin necesidad. Ahora, lo que más me llama la atención no fue lo que dijo Dante, aunque chocó con la religión, porque sí chocó bastante con la religión. Sino fueron las palabras de alguien más conocido, que tal vez muchos de ustedes lo conozcan, que lleva por nombre Rudy Gracia. Y Rudy Gracia dijo estas palabras y fueron las que tocaron mi corazón y me llevó a compartir con ustedes estas palabras. Rudy Gracia decía, Dante hizo ciertas expresiones y el único pueblo que lo atacó fue el pueblo cristiano. Dice, ni los mundanos los atacaron tanto como lo hizo el pueblo cristiano. Y aunque yo no estoy ni para juzgar ni para defender, porque tengo yo mis propias convicciones, a veces prefiero quedarme callado porque soy de los que cuando hablo me busco problemas. No porque a veces me toman como autosuficiente, pero es que a veces a mí me gusta ir en contra de ciertas corrientes que no van conmigo. Y es mi punto de vista como hablamos al principio. Tenemos una razón. Pero él decía, ni los impíos lo atacaron tanto como los cristianos. Dante hizo sus declaraciones y al otro día estallaron las redes sociales. El mismísimo diablo, yo siempre lo he dicho, se va al infierno. Dante Gebel es un mentiroso, Dante Gebel es un impostor, es un apóstata, es el mismo diablo en carne. ¿Y cuánta gente abrieron sus labios para criticar lo que dijo? Pero olvidamos lo que leímos hace unos segundos atrás, que dice que aquel que cometa algo, corrígelo con mansedumbre. No sea que el día de mañana, el que esté sentado en esa silla de juicio, seamos uno de nosotros. La iglesia nos dijo, vamos a orar por Dante. Dante quizás cometió un horror, vamos a... No, se va al infierno, hijo del diablo, y por ahí para allá cuántas cosas dijeron. Y a veces sin darnos cuenta, nosotros hacemos más daño que el mismo impío. Por eso a la introducción del mensaje te dije que muchas veces esas costumbres
se meten dentro de la iglesia. Y cuando alguien piensa diferente, lo primero que hacemos es atacar, dividir, apedrear y crucificar. Pero la pregunta es clara esta: ¿a qué nos llamó el Señor? Porque la Biblia dice que con la misma vara que nosotros medimos, un día vamos a ser medidos también. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces, amada iglesia, que Dios nos ayude, porque te aseguro que te voy a fallar, te aseguro que voy a cometer muchos errores. Le he fallado a muchos de ustedes y te traigo una mala noticia: te voy a seguir fallando porque no soy infalible. Pero el mismo Dios que te perdona a ti es el mismo Dios que me perdona a mí. Y el mismo Dios al que tú le pides misericordia es el mismo Dios que yo le pido misericordia. Y Dios no me llamó a crucificarte, ni Dios te llamó a crucificarme a mí. Dios nos llamó a amarnos unos a los otros, para que el mundo entonces vea que realmente usted y yo somos hijos de Dios. ¡Aleluya! Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor. Pongámonos en pie en esta mañana.